Buenas noches, familia. Qué gusto volver a saludarles a todos. De parte de mi esposa y mía, un abrazo bien grande para todos, toda la familia de Amor y Vida. Esperando que todos se encuentren con salud, en familia y, por supuesto, llenos del amor de Dios. Me ha correspondido hoy el privilegio de compartir con ustedes el tema de la enseñanza de esta noche. Y bueno, vamos a hacerlo, vamos a seguir el estudio que venimos haciendo de Hechos y de todos estos personajes que jugaron un papel definitivo en la consolidación de nuestra fe, de la iglesia que conocemos. La semana pasada tuvimos la oportunidad de recibir de la pastora Luz el tema acerca de Pablo, conocimos de la vida de Pablo. A mí hoy me ha correspondido compartir acerca de Pedro. Y la verdad, Pedro es un hombre diametralmente opuesto a Pablo en todos los sentidos, tanto en su origen como en su formación, como en su personalidad y en su forma de ser, en el carácter que desarrollaron ambos, ¿no es cierto? Tienen historias muy distintas, pero los dos sirvieron al mismo Dios y los dos, a través de la llenura del poder del Espíritu Santo, cumplieron el propósito por el cual Dios los trajo. Entonces, y también es muy importante, ¿no? Saber eso, porque eso nos demuestra algo, o sea, sin importar cuán opuestos ellos fueran, Dios nos demuestra de esa manera que Él no hace acepción de personas, que lo que necesita es corazones dispuestos para ser transformados y lograr sus propósitos, básicamente. Así que, sin más ni más, voy a compartir, vamos a compartir pantalla. Esta es la primera vez que grabo aquí, así que, por favor, me regalan un segundito. Yo voy a... Ok, yo creo que ya estamos. Denme un segundito, entro donde tengo que entrar. Y a ver, denme un segundo. Ok, en este momento estoy compartiendo pantalla, o sea que ustedes están viendo mi PowerPoint y ahí me están viendo ahí en un dedito chiquitico y así me van a ver toda la presentación chiquitico. Pero vamos a empezar, vamos a hablar del apóstol Pedro. ¿Listo? Permítame un segundito, creo que estoy por donde no es. Vamos a hablar del apóstol Pedro. Ahora sí, discúlpenme, la tecnología me está atropellando un poquito, pero ya estamos aquí conectados. Así que hablemos del apóstol Pedro. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer una pequeña biografía de él, muy general, para que sepamos cómo vivió, dónde vivió, cómo murió. Y luego de eso vamos a entrar realmente a lo que nos interesa conocer, que es cómo fue el proceso de transformación del apóstol Pedro en su andar con Jesús y también cómo lo transformó el haber conocido al Espíritu Santo y haberlo recibido en su corazón. Entonces, vamos a ver toda esa semblanza que creo que es creo que Pedro representa uno de los mejores ejemplos de la evolución de un discípulo, porque estamos hablando de un discípulo que no era fácil y eso lo vamos a ver durante la presentación. Entonces, lo primero que debemos de ver es que nació a fines del siglo I antes de Cristo. Realmente no tenemos su fecha exacta de nacimiento, lo que sí sabemos es que era mayor que Jesús, poco mayor que Jesús, y que murió hacia el año 67 después de Cristo aproximadamente en la ciudad de Roma. Miremos entonces algunas particularidades. Nació en Betsaida, una pequeña población en la región de Betania, al norte del lago de Genesaret. Quiero aclarar algo, cuando ustedes digan mar de Galilea, lago de Genesaret, o mar de Tiberíades, les están hablando del mismo lugar. Y realmente no es un mar, es un gran lago, es un cuerpo de agua dulce realmente, que es muy rico porque es un lago que sus aguas se renuevan cada 5 años y van a parar a lo que es el río Jordán. O sea que en esa región, allí nació, en esa pequeña población de Betsaida, nació Pedro. Pero realmente sabemos que vivió la mayor parte, por lo menos hasta antes de conocer a Jesús, en Capernaum. Su verdadero nombre, como lo sabemos, era Simón, pero Jesús en Juan 1:42 le da el nombre de Cefas, que significa, que para nosotros en nuestro idioma es Pedro, que significa piedra, básicamente. Vivió en Capernaum, en la región de Galilea, donde desarrolló su actividad y ahí vivió con su esposa y su suegra, por lo menos hasta que conoció a Jesús. Sabemos que su profesión, pues también, de acuerdo a los lugares donde nació, es que era un pescador. Pero también sabemos de Pedro que fue un hombre emprendedor, que no simplemente fue un pescador, sino que llegó a tener una sociedad de pescadores junto a Juan y Jacob y que tenía su bote o sus botes. Eso no lo sabemos, o no lo sé yo por lo menos. El caso es que se desarrolló, y eso es muy importante porque a veces cuando analizamos la vida de los discípulos de Jesús y de Jesús mismo, pensamos que Jesús era pobre o que andaba arrancado. Y no era así. Primero Jesús tenía un ministerio, el cual tenía un tesorero.
y el tesorero de Jesús era Judas. O sea que si sobrevivió Jesús con ese tesorero, le aseguro que el Señor no era pobre. Un hombre que logró alimentar a 5,000 no era un hombre pobre. Jesús no fue pobre. Tampoco sus discípulos venían de esa extracción necesariamente. Por ejemplo, sabemos que Mateo era recaudador de impuestos. Sabemos que Pedro fue un hombre que, si bien nació humildemente, llegó a ser un hombre de clase media, ¿sí? Y quiero exponerles aquí brevemente un cuadro de las clases sociales, de cómo era la estructura social en ese momento. Esto es como un paréntesis que hago simplemente, pero es importante porque aportamos al conocimiento de la época en que vivió Jesús y en que se desarrollaron todos estos hechos. El libro de Hechos, por lo menos. Entonces, esta era la estructura social de Israel. Entonces, existían las tres clases sociales. Había una clase rica, una clase media y una clase pobre. En la clase rica está, por supuesto, los sumos sacerdotes, todos los jefes romanos que habitaban en las colonias de Palestina, los comerciantes ricos de la época, los grandes terratenientes y los grandes jefes de los recaudadores de impuestos. Por lo menos tenemos mención de uno de ellos en la Biblia, que fue Zaqueo, por lo menos con él tuvo alguna relación Jesús. En la clase media ubicamos a los artesanos, toda la clase artesanal, los recaudadores, los recaudadores de impuestos, ya dijimos que Mateo era uno de ellos. De la clase sacerdotal estaban los escribas, los sacerdotes y los maestros, que ellos eran pertenecientes a la clase media, y los pequeños comerciantes, donde ya en este momento podemos situar a Pedro, o por lo menos Pedro avanzó hasta ese lugar. Ya había una clase pobre donde estaban los obreros, los campesinos, los pescadores, los pastores de ovejas, y también ahí podemos ubicar obviamente aquellos que estaban por debajo de la escala de pobreza, es decir, eran los homeless de la época, personas sin hogar, eran los enfermos, los pobres, los esclavos y los leprosos que ustedes recuerdan eran sacados de la ciudad y vivían pues muy como mendigos en la ciudad. Listo. Entonces, hablemos de sigamos adelante con la biografía que estamos hablando de Pedro. Entonces, Pedro conoce a Jesús mediante su hermano Andrés, que es quien lo presenta en Mateo 4:19 está escrito, y Mateo permaneció con el Señor los 3 años del ministerio que el Señor tuvo, hasta su ascensión a los cielos. Durante esos 3 años, Pedro fue tratado y transformado en todo su ser y en todo lo que él era, y eso lo vamos a ver ahorita en detalle, que es una parte importante de esta presentación. ¿Sí? Posteriormente, después de que el Señor muere y resucita y asciende a los cielos, Pedro se queda en Jerusalén junto con sus hermanos, y se cree que vivió en Jerusalén alrededor de 9 a 12 años aproximadamente. En ese tiempo él fue uno de los miembros más importantes de los discípulos. Perdón que se me corrió aquí. Y finalmente hay un hecho que lo saca de Jerusalén, que es cuando Herodes Agripa, vamos a verlo ahorita más adelante, lo toma preso. Entonces, cuando Herodes Agripa lo toma preso, él tiene que salir de Jerusalén, va primero a la ciudad de Cesarea, pero se instala realmente en Antioquía. Antioquía queda, en lo que hoy es Turquía, queda al sur de Turquía. Y allí permanece Pedro durante 7 años aproximadamente. Entonces se estima que el que realmente creó la iglesia, o sea, aunque ya Pablo y Bernabé habían ido, el que realmente crea la iglesia y tal, es Pedro. Entonces, después de esos 7 años, Pedro se desplaza a Roma. Y Pedro va a Roma y vive allí cerca de 25 años. Sabemos por los expertos que al menos no vivió permanentemente en Roma, que se tiene mención de que al menos una vez estuvo en Jerusalén durante estos 25 años, o sea, regresó a Jerusalén en algún momento, ¿sí? Pero vivió en Roma y allí murió. Él murió por orden del emperador Nerón hacia el año 66, entre el 64 y el 67 aproximadamente. Recuerden ustedes que el emperador de Roma en ese entonces era Nerón, y sabemos que era un hombre salvaje y demente, como lo cita la historia, y los detalles de su muerte los daré ahorita aproximadamente. Creo que debemos entrar al punto más importante de esta presentación, y es realmente cómo era Pedro, cuál era su personalidad. Si a mí me preguntan por Pedro, yo diría que estoy hablando de una persona que era bastante difícil. O sea, una de esas personas que uno conoce que es complicada, que es compleja en su forma de ser. Y Pedro era así. Recordemos que Pedro no tuvo una formación, no tuvo una educación formal. Y fue un hombre que se hizo a sí mismo.
Me imagino que eso desarrolló cierta dureza en su forma de ser, ¿sí? Cierta rigidez en muchos aspectos, y también una forma de hablar, digo, de obrar que muchas veces podría ser ignorante. Pero ese era Pedro, ese era el Pedro genuino que el Señor conoció. Así que yo lo que hice al comienzo fue buscar un poquitico de todas las características de su personalidad, esos rasgos de temperamento que describen a Pedro. Y lo que hice fue separarlos entre aquellos pues que son virtudes y aquellos que son defectos. Se dice como un pequeño listado. No lo voy a leer todo, pero obviamente, así como encontramos al hombre franco, ferviente, determinado, firme, también encontramos un hombre que era impulsivo, que era hablador, que fue tratado hasta hipócrita por Pablo, ¿sí? Que fue autosuficiente, que a veces hablaba mal, o sea, violento aparte de todo. Era una persona bastante compleja. O sea, de la simpleza y lo básico que era Pedro, terminaba siendo un hombre difícil de tratar. Creo que muchos de nosotros hemos tenido que tratar con personas difíciles. Es más, muchos de nosotros somos personas a veces muy difíciles para ser tratadas. Bueno, Pedro era la excepción. Pero ese hombre fue la que el Señor tomó, ese hombre fue el que el Señor tomó y lo utilizó para desarrollar y cumplir un papel indispensable que vemos reflejado en Hechos y en la formación de la iglesia primitiva y en la formación doctrinal de la iglesia y también el desarrollo de nuestra fe y en la expansión del mensaje de salvación del Señor. Para poder estudiar, voy a utilizar algo que utilicé con la pastora Luz cuando hicimos la primera presentación de Hechos, donde hablamos brevemente de los personajes de Hechos, y la pastora Luz y yo hablamos acerca de Pedro, y enmarcamos el desarrollo de Pedro en un proceso. El proceso de transformación de Pedro se da en 4 puntos bien específicos que los voy a mencionar a ustedes. El primero fue un llamado. El primero que Pedro recibió es un llamado. Después de eso, Pedro entra en un proceso de convicción. Ese proceso de convicción lo vive con Jesús. Ahora lo vamos a dar más en detalle. Luego viene un proceso de compromiso. Ya este es un Pedro totalmente transformado, que es lo que vemos y relata el libro de Hechos hasta su muerte. Y obviamente ese compromiso desarrolló el carácter de Pedro, un carácter tratando de asimilar lo que Jesús había hecho, un carácter desarrollado, completo. Y vamos a ver punto por punto el proceso de vida de Pedro enmarcado en estos 4 puntos y vamos a ver cómo un Pedro que tenía una cantidad de virtudes y defectos es tomado por el Señor y llevado a otra dimensión en su vida. Así que empecemos por el asunto del llamado. Entonces, si yo le preguntara a la gente, o a los pastores incluso, para ir más allá, ¿cuándo se convirtió Pedro? Estoy absolutamente seguro de esto, que me contestarían una de estas dos respuestas. Algunos me dirían, pues hombre, en Mateo 4:19, cuando viene el Señor, la pesca milagrosa, y entonces deja las redes y se va detrás del Señor. Esa sería la mitad. Y la verdad, ese no fue el punto donde se convirtió Pedro. O sea, porque si Pedro se hubiera convertido en ese instante, pues estaríamos hablando de un Pedro que se convirtió por obras, por lo que vio, y realmente no fue así. O sea, Pedro vivió un proceso de conversión para ser convertido, ¿sí? La otra mitad me contestaría que fue quizás en Mateo 16, que es este capítulo donde Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Y sí, eso fue una revelación que Pedro recibió, pero a ver, eso es cuestionable también, porque es que la revelación que recibió Pedro fue muy importante. Pero si usted va a los evangelios y va a Lucas 4, usted en Lucas 4:41, usted encuentra al Señor expulsando demonios, está Jesús expulsando demonios. Y cuando estos demonios estaban saliendo, todos decían, tú eres el Hijo de Dios. O sea, lo que quiero decirles es que a pesar de la importancia de la revelación de Pedro, como le dijo el Señor, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que te lo reveló el Espíritu Santo. ¿Sí? A pesar de la importancia de la revelación de Pedro no era más grande que la de un demonio. O sea que tampoco fue el punto donde Pedro se convirtió. Pedro se convirtió en un proceso, que es lo que vamos a ver, un proceso de convicción que ahorita vamos a ver. Lo que realmente Pedro recibió en el momento de conocer eso fue un llamado. Y hay un salmo que quiero compartir con ustedes, que quizás nos da un poco más de idea del por qué lo siguió. Salmo 110:3, voy a leer solamente la primera parte, dice así, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Solamente quiero compartir esa parte del Salmo. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y efectivamente así fue. Cuando Jesús llegó a conocer a Pedro,
Ya Jesús venía en el poder del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo, y de esa manera tomó a Pedro y le mostró la pesca milagrosa. Aparte de eso, sanó a su suegra. Y tras esos eventos, un Pedro que quizá fue un hombre que se hizo a sí mismo, o sea, un hombre que todos sus pasos los dio él solo. Seguramente no era fácil para él creer muchas cosas, pero al ver un hecho sobrenatural como la pesca milagrosa y lo que hizo con su suegra, pues Pedro tomó la decisión de seguir al Señor. Pero hay que decirlo, aquellas personas o aquellos que hemos tenido la experiencia de recibir un llamado, sabemos que un llamado es más fuerte que cualquiera de nosotros. Que el día de tu poder, como lo dice el Salmo, cuando se expone ese poder de Dios, pues nosotros sencillamente quedamos en resistencia al Señor. Esto mismo le pasó a Pedro. Él recibió un llamado y lo atendió. Pero eso era solamente el comienzo, era parte del proceso que estaba por empezar en su vida. Y sobre este llamado, el Señor, paciente y amorosamente, comenzó un proceso de transformación y un proceso de convicción en la vida de Pedro. Creo que esta es una de las partes más importantes del proceso de Pedro, su convicción. Entonces, hablemos de la convicción. Pues obviamente el proceso de convicción de Pedro duró los 3 años que duró el ministerio de Jesús. Y durante esos 3 años, obviamente fue un proceso donde Pedro fue confrontado en todos sus defectos que tenía, pero también exaltado en todas sus virtudes, aparte de las muchas que aprendió en su estancia con el Señor. O sea, Pedro fue formado, fue moldeado durante estos años que él pasó con el Señor. Y quisiera dar un relato, no sé si será cronológico, pero sí más bien siguiendo la palabra, de cómo sucedieron esos hechos en la transformación, cómo se fue procesando el proceso, cómo se fue dando ese proceso de convicción en la vida de Pedro. Y para eso quiero dar varios ejemplos. No los voy a mencionar todos, pero voy a mencionar los que me parecen relevantes para conocer un poquitico la evolución de este Pedro. Entonces, el primero que quiero mencionar, pues creo que ya lo dije, que fue la pesca milagrosa y la sanación de la suegra de Pedro. Sin esos 2 eventos, yo creo que Pedro no hubiera seguido a Jesús. O sea, vuelvo y repito, Pedro era un hombre muy básico y solamente un evento sobrenatural como ese, pues le permitió decir, yo dejo lo que sea y me voy detrás del Señor, aparte del llamado que estaba recibiendo en ese momento. Entonces, esos 2 eventos es importante mencionarlos porque sin ellos quizás no se hubiera dado esto. Y expone algo de Pedro, ¿no? O sea, Pedro, a pesar de ser un pescador consumado, obediente a la voz de Jesús al permitirle pescar y volver a pescar, y obtener el resultado y recibir esa palabra, decirle, sígueme. Ya Pedro andando con Jesús, Pedro en el camino con Jesús empieza a exponer esa personalidad que él tenía. Y Pedro es un personaje, o sea, Pedro, o sea, yo estoy leyendo a Pedro ahora que estuve preparando el tema y leyendo un poquitico más en la Biblia, más de cerca cómo se enlazaban lo que él hacía, y es hasta jocoso, o sea, Pedro hacía una con la mano y la otra la borraba con el codo. Ese es el Pedro que estamos conociendo aquí. Cuando vemos el evento de Mateo 14:28, que es el momento en que Jesús camina sobre las aguas, pues todos sabemos por el testimonio que pues Pedro saltó del bote, caminó hasta donde el Señor, pero apenas retiró sus ojos del Señor, pues empezó a hundirse. Y sí, obviamente eso nos reveló la falta de fe en la vida de Pedro y eso, y la impetuosidad, ¿no? O sea, se tiró al bote, no, o sea, primero hizo y luego pensó. La impetuosidad de Pedro, o sea, nos revela esos defectos de carácter de él. Pero yo pienso que esa lección que aprendieron los discípulos en esa noche, Pedro la aprendió mejor que cualquiera de ellos, porque fue Pedro que se bajó del bote. Y Pedro aprendió ese día en su propia carne, que mientras él mantuviera su vista puesta en el Señor, ninguna circunstancia lo iba a hundir. Y lo aprendió de la mejor manera. Por otro lado, y eso es un pensamiento muy personal, yo digo, sí, efectivamente fue imprudente bajarse del bote, hacer lo que hizo, pero finalmente fue valiente y arrojado. Fue el único que se atrevió a hacerlo. Y el Señor necesitaba un hombre con esas calidades, un hombre que fuera valiente. Yo me imagino a Pedro cuando ya era un hombre adulto, hablando con Juan Marcos, el evangelista, diciéndole, Marcos, yo caminé sobre las aguas con Jesús. O sea, a mí no me lo contaron, tampoco lo vieron, yo lo hice. O sea, y lo bailado a uno no se lo quita a nadie. Yo pienso que Pedro vivió esta experiencia por encima de eso y fue formación en su vida de manera definitiva. Sigamos adelante. Miremos
otro evento, pienso que este es de los más importantes, que es la revelación de Pedro, la que está en Mateo 16, 16. El Señor le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente el Señor le dijo, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, por el Espíritu de Dios. Y tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, y tú llevarás las llaves del reino. Y bueno, hizo toda la promesa completa que está en Mateo 16. Y yo, imaginándome la personalidad de Pedro, eh, eh, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero Pedro discutía mucho con Juan. O sea, eso es algo que se ve en la Biblia, donde él tenía sus roces con Juan porque los dos querían estar al lado del maestro y ser los primeros. Yo me imagino en esa escena Pedro sacando pecho, ¿no? Mirando a Juan mínimo, diciéndole, seguiste, ¿no? Revelación del Espíritu Santo. O sea, Pedro ensalzado, ¿sí? Y usted ve semejante hecho tan hermoso en la vida de Pedro, y 6 versículos más adelante, usted ve a Pedro siendo usado por Satanás. O sea, en Mateo, 6 versículos más adelante está el Señor diciendo que es necesario que él muera. ¿Y qué hace Pedro? Toma al Señor y le dice, Señor, ¿cómo vas a hablar de morir? No, tú no puedes estar hablando de morir. ¿Y qué le respondió el Señor? Apártate de mí, Satanás. O sea, el mismo hombre que había recibido una revelación divina, 6 versículos más adelante estaba siendo usado por Satanás para decir lo que no debía. Ese era Pedro. O sea, hacía una con la mano y con el codo borraba la otra que hacía. Era un personaje, era un cabezón. Esa es la verdad, ¿sí? Y si usted quiere más de eso, mire lo que pasa. O sea, yo no sé si este evento cronológicamente habrá sucedido así, pero en Mateo 17, el siguiente capítulo, viene la transfiguración. O sea, sube al monte y eso es algo importante, a pesar de los errores. Yo me imagino la cara del Señor cuando el otro le dice, Señor, no hables de morir. O sea, me imagino la cara que Jesús le puso, pues, ¿sí? Pero Jesús con todo eso nunca lo desechó. Cuando fue al monte también lo llevó. También iba Pedro allí. Y Pedro pudo ver la transfiguración, un hecho donde lo divino bajó a lo terrenal. O sea, un hecho donde, la transfiguración es donde aparece Moisés, donde aparece Elías, donde yo creo que uno se queda sin palabras. Todo el mundo queda sin palabras menos Pedro. Entonces Pedro ahí le dice al Señor, no, Señor, está muy bueno. Hagamos una enramadita aquí para Moisés, o sea, el Señor no le contestó, Jesús no alcanzó ni a contestarle porque dicen que en ese momento se abrió el cielo y abrió el Padre y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo como presencia. Y dice, a él escuchad, así le dijo. Así les dijo a todos. Y estoy seguro que para los discípulos fue un mensaje. A Jesús tenemos que escuchar. Pero yo creo que para Pedro también fue un regaño. Cabezón, a él oír. ¿Qué callado? Más o menos es lo que estaba pasando. Ese era Pedro. O sea, Pedro era imprudente. O sea, exponía sus errores, claro que siempre aprendía, ¿no? Y tampoco podemos decir que todo lo que hacía Pedro era malo. No, Pedro era un hombre lleno de virtudes. Caminaba al Señor y exponía sus virtudes y las ponía al servicio. Hay una virtud especial de Pedro que se destaca en los evangelios de él y es la obediencia. Pedro realmente fue un hombre obediente. Mire, desde el comienzo, desde que el Señor lo llamó, o sea, si un pescador con tanta experiencia que había ido a pescar, que no había encontrado una buena pesca, y un hombre pues que recién conoce viene y le dice, no, mira, vuelve y arroja las redes. ¿Y qué dijo Pedro? Dice, no podemos estar pescando todo el día, pero en tu nombre voy a echar las redes. O sea, obediente, o sea, él no se puso a pensar mucho, sino que echó las redes y recogió la pesca milagrosa. O sea, Pedro sabía recoger de la obediencia. Y hay dos menciones bien especiales que se las apunto allí, que es Mateo 17, 24 y Lucas 22. La primera se refiere al momento, eso ya lo he compartido en otras reuniones con los hombres, que es el punto donde van a cobrarle los impuestos al Señor, a que pague los impuestos. Entonces, llegan a cobrarle, Pedro va a buscar al Señor y el Señor le dice, no, no hay problema, pero mira, toma la caña, ve y pesca, toma el pescado, abre la boca y le vas a sacar una moneda. O sea, yo les digo una cosa, esta es de las cosas que yo digo, o sea, no hubiera pasado esa cosa, yo creo que hubiera perdido el año. Porque, a ver, o sea, Jesús sabía de palos y de madera, él era carpintero. El que sabía de pescados era Pedro. Y que usted venga y le diga a un carpintero, venga, vaya ahí a la orilla, meta la caña, saque un pescado y va a sacar una moneda, pague los impuestos y los míos. Va a sacar suficiente. Pero
Pedro no pensó, Pedro no le dio mente a eso, simplemente obedeció. Pedro era obediente. Yo aprendí algo hace muchos años, y es algo que me ha perseguido, es una palabra que atesoro. Un pastor me dijo en una predicación a mí, dijo, la unción sigue a la obediencia. La unción sigue a la obediencia. Y Pedro sabía eso. Pedro lo vio el día de la pesca milagrosa. Pedro lo vio este día también. Sabía que la unción sigue a la obediencia. Pedro era un hombre obediente, y la obediencia le permitía ver los milagros de Dios, los milagros que operan a través de Jesús. Otro evento es el de Lucas 22, y podría parecer menor y no lo es, porque cuando el Señor va a Jerusalén, va a entrar a Jerusalén para la Pascua, pues era la Pascua. Jerusalén estaba lleno. O sea, la capacidad hotelera estaba full en ese momento en Jerusalén. El Señor no tenía ningún preparativo. Entonces el Señor viene y le dice a Pedro y a Juan, les dice, bueno, váyanse para Jerusalén, párense al lado del estanque, y cuando llegue un hombre a recoger el agua, sigan a ese hombre, y donde ese hombre vaya, pues ahí vamos a hacer la Santa Cena. Ahí vamos a cenar. O sea, eso era una orden extraña de por sí. Pero más extraño aún era que le dijera que esperaran a que un hombre fuera a recoger el agua, porque en esa época las que recogían el agua eran las mujeres, no los hombres. Pero Pedro no pensó, no puso a pensar, ¿cómo así que un hombre, como que un estanque, como que no? Pedro salió, o sea, no hizo nada de lo que seguramente hubiéramos hecho nosotros. ¿Cómo así? ¿Por qué voy a ir a estanque? ¿Y a qué voy a ir a estanque? ¿Y qué voy a ir a un hombre? Entonces es que el hombre no coge el agua. No, Pedro no pensó. Pedro sencillamente obedeció, y sencillamente encontraron un lugar donde celebrar la Santa Cena por encima de cualquier capacidad hotelera. Ese era Pedro. Era un hombre, o sea, era un hombre que tenía muchas contrariedades, pero también tenía muchas virtudes, y cuando las exponía veía los resultados de ella. Era un hombre obediente. Voy a seguir adelante, y pienso que este es otro evento en la vida de Pedro. Juan 18:10, que es cuando Pedro le corta la oreja al guardia. Me estoy adelantando en el tema, pero es importante exponerlo. ¿Por qué? O sea, eso es como si el pastor Harold me dijera hoy a mí, César, mira, vamos a ir a compartir, vamos al Parque La Flora, donde han estado los de la iglesia, y vamos a ir a compartir de la palabra. Y yo me voy con un 38 aquí sentado en él. Y digo, pastor, camine, pastor, es que eso está muy seguro, el que venga le huele una oreja. O sea, ese era Pedro. Pedro se fue con una espada. O sea, Pedro era violento, era naturaleza violenta. Ese era el discípulo que estaba al lado de Jesús. Ese era Pedro, esa era la característica de él. Y pienso que hay un capítulo de la historia de Jesús que no quiero dejar de mencionar porque me parece muy importante, que es Mateo 26. Creo que Mateo 26 puede llegar a constituir esa página amarga de la vida de Pedro que jamás se le iba a olvidar. Creo que fue uno de los días más amargos, si no el día más amargo de su vida. Cuando hablamos de convicción, sabemos que a nosotros Dios nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Yo estoy seguro que este relato de Mateo 26, que es un capítulo bastante largo, donde está relatada toda la pasión del Señor, dedica gran parte a lo que sucedió con Pedro. En los versículos del 30 al 35, vemos que Jesús le anuncia a Pedro que lo va a negar. Pero usted, ¿qué es lo que está viendo cuando está viendo esta página de Pedro? Está viendo un Pedro impulsivo, un Pedro autosuficiente, que dice, no, nunca en la vida, jamás, yo no importa lo que tú digas, yo jamás voy a hacer eso. Mejor dicho, él sabía más que el Señor. O sea, él creía que creía más en sus capacidades que en lo que el Señor le estaba diciendo que iba a pasar. Obviamente, estaba mal. Ese era Pedro. Pero miremos que en los versículos del 69 al 64, Pedro niega a Jesús las 3 veces. Las 3 veces. O sea, se cumple lo que él está expresando. Y pienso que fue un momento sumamente doloroso, pero creo que el momento más doloroso se consuma en el versículo 75, donde dice, y lo va a leer, dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Digo que tuvo que haber sido sumamente amargo ese momento para Pedro, pero ese día, Pedro recibió convicción de pecado, fue quebrado totalmente. Ese día Pedro se quebró y entendió que era un hombre que estaba equivocado, totalmente equivocado. Y también sabemos que el Señor perdonó sus faltas. Esa falta también la perdonó. Pero también sucede que cuando el Señor finalmente perdona nuestras faltas, el Señor fue a la cruz y cumplió todo su cometido, hay algo que queda en nuestro corazón y es la culpa.
Cuando hablamos de sanidad espiritual sabemos que el problema muchas veces no es reconocer los errores y pasar por encima de ellos, sino lidiar con la culpa que viene después de esos errores. Jesús también lo sabía en la vida de Pedro y no lo dejó pasar. En Juan 21, los versículos del 15 al 19, nos muestran que ya Jesús resucitado, una vez que se le aparece a los discípulos, habla con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. Y se lo repite por 3 veces. Y en la tercera vez Pedro dice: pero bueno, sí, Señor, tú sabes que yo te amo, tú todo lo sabes. Y la orden del Señor es clara, dice: apacienta mis ovejas. Y termina el versículo 19 diciéndole una palabra, diciéndole: sígueme. Y ese sígueme y esa expresión de Jesús en estos versículos es el proceso de librar de culpa. Pero decirle: Pedro, ya, o sea, yo no tengo memoria de lo que tú hiciste. Simplemente apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas y sígueme. Esa es la orden que le dio a Pedro. De esa manera, creo que Pedro pasa al libro de Hechos, a esta nueva etapa, que ya no es una etapa de convicción, sino una etapa de compromiso de Pedro, totalmente sano en su corazón. Pero recuerden, estamos hablando de Pedro. Pedro hacía una con la mano y la borraba con el codo. Y aquí no fue la excepción. Termina el capítulo 19 y no fueron 6 versículos, esta vez fue uno. Usted lee el versículo 20 y viene un evento. Termina de hablar con Pedro, se va a hablar con Juan el Señor, el que se recostaba en el pecho del maestro, y cuando Pedro ve la escena, que dice al Señor: bueno, ¿y qué con este? ¿Y qué le contestó Jesús? ¿A ti qué te importa? O sea, ¿a ti qué te importa? Yo veré qué hago yo veré qué hago con Juan. Usted simplemente sígame. O sea, si yo voy a terminar la historia, al final de la historia con Jesús, Pedro terminó regañado. O sea, fue regañado al primer, o sea, recibió el llamado, pero fue regañado del principio hasta el último momento. Hasta el último momento. Era Pedro, pero estaba siendo transformado. Ahorita este Pedro, después de que el Señor asciende a los cielos, pasa a un nuevo proceso, que pienso que es un proceso donde ustedes van a ver un Pedro totalmente diferente. Aquí estamos viendo el Pedro que fue transformado, y creo que entender este proceso es absolutamente importante en la vida de nosotros. Yo creo que para cualquiera de nosotros, porque somos Pedros, estamos allí, y Dios no nos va a soltar nunca. Nunca soltó Jesús a Pedro, como Dios nunca nos va a soltar a nosotros, ¿sí? Pero la pregunta es si ya estamos pasando a una nueva etapa en nuestras vidas, como lo pasó Pedro. Pedro entró en una etapa de compromiso, una etapa. Jesús sabía que Pedro era un líder nato, y lo sabía desde el comienzo, y sabía que ese líder y esa clase de persona que era, la necesitaba para la obra que estaba por venir. Pero había algo que faltaba en la vida de Pedro: faltaba un sello. Ese sello era el Espíritu Santo de Dios. Faltaba un sello en la vida de Pedro. Eso era todo lo que él necesitaba. Así que los hechos que acontecen después de eso, pues definitivamente marcan la diferencia entre el Pedro anterior y el Pedro que vamos a ver ahora. Cuando en Hechos 2 viene Pentecostés, recuerden lo que dice la palabra, dice que ellos estaban todos unánimes juntos. O sea, una redundancia que utiliza la palabra para decir que estaban en un solo sentir, para que eran uno solo en ese momento, y reciben el Espíritu Santo de Dios. Y son llenos del Espíritu Santo. Dice que empieza la gente a hablar en lenguas, y que la gente que estaba afuera decía, porque además están embriagados del Espíritu, decía que estaban llenos de mosto. Y ese es el momento donde usted ve que se levanta un Pedro transformado y sellado por el Espíritu Santo. Y es lo que vemos en Hechos 2.14. Usted ve en Hechos 2.14 que se levanta un Pedro con nombres e información, con un denuedo para predicar impresionante. Y lo hace, y ese día comparte de Cristo, ¿sí? Y usted ve un Pedro que lo hace lleno de valor, lleno de seguridad, que todo temor que existía, la ausencia total de los temores que tenía Pedro desde antes, ya no aparecen allí. Aparece un Pedro totalmente resuelto, un Pedro totalmente empoderado por el Espíritu Santo, y con un respaldo impresionante del Espíritu Santo, que en ese día ganó 3,000 creyentes. 3,000 personas recibieron al Señor ese día y fueron salvos. Y miren, la gente dirá que a veces dice que los números no son importantes, pero yo no creo eso. Yo creo que para Dios los números son importantes, si no la Biblia no los mencionaría. Y da claro testimonio. Fueron 3,000 los que ese día ganó. Y Hechos 2.47, usted lo va a leer más adelante, dice en ese último versículo, está hablando de lo que hacía en ese momento la gente que se estaba convirtiendo, que entregaba sus bienes, que todo lo compartía.
Y dice al final, dice, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. O sea, el que añade es Dios. Pero lo que hizo Pedro y la forma en que lo hizo fue respaldado por el Espíritu Santo, que ese día añadió 3,000 estoy hablando. Y no fue el único compromiso. Desde ese punto empezamos a ver un Pedro que empieza a caminar de una manera diferente. Hechos 3, que es donde usted ve el día que fue levantado el cojo, o sea, que fue sanado en la puerta del templo. Dice que Pedro y Juan subían hacia el templo. Cuando lo vieron, él les pide dinero y Pedro le dice, yo no oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor, levántate. Y se levanta. Ese es el primer milagro del que tenemos testimonio después de la venida del Espíritu Santo. Y Pedro tuvo el privilegio de ser el primero que lo hizo. Y eso habla del Pedro arrojado del que estábamos hablando. Pedro siempre fue arrojado. O sea que no fue extraño que él fuera el primero en realizar un milagro. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que esta historia no termina allí. A mí me llama la atención que si usted sigue leyendo en Hechos 3, y por eso menciono los versículos del 12 al 26, no solamente de un Pedro que realiza un milagro, sino que usted ve un Pedro que no estaba dispuesto a desperdiciar una oportunidad. Y así lo cita la Biblia en el versículo 12. Dice que viendo la oportunidad, inmediatamente Pedro aprovechó y volvió y compartió el Señor. Y compartió en el templo. Y eso le valió a Pedro que se lo llevaran preso junto con Juan, lo llevaran preso hasta el concilio, ¿no? Hasta el concilio. Pero la pregunta es, ¿ese arrojo de Pedro tuvo su fruto? Usted lo puede leer en la misma Biblia. En Hechos 4:4 lo menciona numéricamente. Dice que por el milagro que ocurrió y por lo que Pedro dijo, ese día se convirtieron 5,000. O sea, estoy hablando de que en 2 prédicas, el día de Pentecostés y el día que subió al templo, Pedro se disparó 8,000 convertidos. O sea, y recuerden, ahí solamente mencionan a los hombres. En ese entonces no tenían en cuenta ni las mujeres ni los niños. O sea, que pudieron haber sido 20,000, 15,000, 20,000 personas. Perfectamente pudieron haber sido las que en esas 2 ocasiones recibieron. Qué tremendo respaldo del Espíritu Santo. Qué diferencia de Pedro. Qué hombre el que estaba hablando en este momento tan diferente al que estaba siendo tratado en los evangelios. O el que vemos retratado en los evangelios. Listo. Miren ustedes lo que pasa. Pedro es llevado preso y nuevamente es presentado ante el concilio. Ustedes recuerdan que en Mateo 26 Pedro niega a Jesús, pero en esta oportunidad Pedro se paró de frente a defender su fe sin importar su vida. Se paró, defendió su fe por encima de todo. Y hay una cosa adicional. Ya aquí tenemos un Pedro que no solamente defendió la fe, sino que habló con sabiduría. Dice el versículo 13 de Hechos 4, que los principales se asombraban al escuchar a Pedro porque sabían que era un hombre sin formación, era un hombre del vulgo, era un hombre del pueblo, era un hombre común. Un hombre común que tenía ahora un Dios extraordinario que hablaba por él. Ese era el Pedro que estaba siendo tratado ahí. O sea, si usted se pone a mirar, esto no es un hecho menor, es un hecho menor. Ok. Déjenme un momento. Les pido excusas, tuve un problema técnico, parece ser que el internet dio un salto, así que voy en este momento a volver a compartir el screen para regresar a donde estaba en este momento conversando. Tengo que repetir toda la grabación. Un segundo, por favor. Denme un segundo, ya me ubico donde estaba. Okay. ¿Sí? Gracias, familia, por la paciencia. Sí, tuve un corte en internet, pero seguimos adelante. Estamos hablando del Pedro que está ante el concilio y que muestra su valor para defender su fe y la sabiduría de sus palabras fue reconocida aún por los principales que estaban allá. Estamos hablando de un Pedro totalmente diferente. Siguiendo adelante, miren, no fue la única vez que Pedro estuvo encarcelado. Y bien vale la pena resaltar esos hechos, porque tanto en Hechos 5, 17 al 20, como en Hechos 12:3, nos relatan 2 veces más que Pedro fue encarcelado. La primera vez
fue encarcelado por el concilio, o sea, el concilio lo encarceló 2 veces, esta que acabamos de relatar y esta nueva, vuelven y lo toman preso, y en Hechos 12 lo toma preso Herodes Agripa. Es muy importante esto de los nombres completos de Herodes, algún día quizás se refieran a este tema, porque Herodes realmente fue uno, Herodes el Grande, ¿no es cierto? Lo que pasa es que él tuvo hijos y sus Herodes eran Herodes Arquelao, Herodes Filipo, Herodes Antipas. Este que estoy hablando era un nieto de Herodes el Grande que se llamaba Herodes Agripa. Y él también tomó preso a Pedro. En las 2 veces, en estas 2 ocasiones que estuvo preso Pedro, las 2 veces fue liberado por un ángel. O sea, Pedro vio la intervención divina. O sea, el ángel vino y le abrió la puerta 2 veces. Y es hasta, la anécdota es simpática porque en Hechos 5 nos relata que van y lo meten preso los principales del templo. Esa misma noche viene y lo saca a los principales, lo saca el ángel y el ángel le dice, vaya y predique al templo. Pedro fue al templo a predicar. Y al otro día está reunido el concilio diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con Pedro? Y Pedro ya estaba predicando otra vez en el templo. Ellos ni cuenta habían dado. No que alguien vino y les avisó y les contó. Para la segunda ocasión, la de Hechos 12 que estoy mencionando, que es Herodes Agripa quien lo toma preso, yo creo que Herodes tenía que saber esa historia, porque esta vez lo toma preso, lo encadena, le pone 2 guardias al lado y le pone 2 guardias adicionales en la puerta. Y otra vez viene el ángel y lo libera. Miren, lo que a mí más me llama la atención de esto no es el hecho de que haya sido encarcelado y ni siquiera de que el ángel lo haya liberado, sino la actitud de Pedro. Cuando yo me puse a leer un poquitico más, especialmente en el de Hechos 12, dice que Pedro dormía. Pedro dormía. O sea, usted ya aquí en este momento está viendo un Pedro que era otra persona. O sea, un Pedro que estaba confiado, estaba sereno, estaba tranquilo. Un Pedro que no despegaba sus ojos del Señor, recuerden, no despegaba sus ojos del Señor. Y él sabía que no existía una cárcel lo suficientemente segura, ni unas cadenas lo suficientemente fuertes para detener el propósito de Dios en la vida de él. No existía. Y esa era su tranquilidad y su confianza. Eso sí es de aprender de Pedro. Sigamos adelante. Claro, no podemos dejar de resaltar las señales y milagros que dieron por delante en la vida de Pedro, ¿no? Fueron muchos señales y milagros. Y fueron grandísimos. O sea, señales, por ejemplo, recordemos el hecho de Ananías y Zafira, quienes mintieron al Espíritu Santo. La intervención, la determinación de Pedro, la seriedad con que tomó ese asunto, la serenidad y la claridad con que le habló, la autoridad con que lo hizo, pues sencillamente el Espíritu Santo obró y sabemos que es pecado imperdonable, ¿sí? Con el Espíritu Santo y sencillamente cayeron muertos al instante los 2. Pero también hay muchos otros hechos, especialmente los que se refieren a las sanidades y milagros que Pedro realizó. Fueron impresionantes. Está mencionado, por ejemplo, aquí lo tengo en Hechos 9:32, que es la sanidad de Eneas. Y en Hechos 9:36 al 43, la resurrección de Dorcas. Resurrección de Dorcas o de Tabita, también tenemos o Tabita, no sé cómo sería el nombre, ¿sí? De resucitar. Pedro resucitó, levantó un muerto, tal como lo había hecho el Señor en varias ocasiones también. Pedro también tuvo esa ocasión de hacerlo, ¿sí? Pero a mí personalmente, de esos milagros, lo que más me llama la atención es lo que dice Hechos 5. Hechos 5 me parece tremendo porque dicen que la gente sacaba a los enfermos a las puertas, esperando que al menos la sombra de Pedro pasase por encima de ellos. La sombra de Pedro sanaba. O sea, ¿usted está escuchando lo que estoy diciendo? O sea, la sombra de Pedro sanaba. La palabra de Dios dice que nosotros haremos cosas mayores que las que el Señor hizo y esta era una prueba de esas. La sombra de Pedro sanaba, por donde Pedro sanaba la gente se levantaba. Era impresionante lo que a mí me llama personalmente la atención, me parece un hecho sobrenatural, hermoso, visto en una persona de la que hemos visto cuál era su humanidad. Este es un último punto que quiero recalcar acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de Pedro. En Mateo 16:15, después de que Pedro tiene la revelación de que es el Cristo, una de las cosas que le dice Jesús le dice, tú llevarás las llaves del reino, y efectivamente Pedro portó las llaves del reino y abrió puertas muy grandes, especialmente 3 que queremos mencionar en este momento, que fueron definitivas en el crecimiento de la iglesia y en
y en la expansión del mensaje de salvación. Primero, obviamente lo que sucedió en Pentecostés fue el punto donde hubo conversión del pueblo judío, de los judíos que estaban en Jerusalén. Estamos hablando que están Hechos 2. El segundo punto, el que sucedió en Samaria. Lo de Samaria realmente le pasó fue a Felipe. ¿Qué fue lo que pasa? O sea, cuando muere Jacobo, recuerden que él fue el primero de los apóstoles que murió, primero de los discípulos de Jesús que murió como mártir. Eso inició un proceso de persecución que hizo que, pues, obviamente, todos se dispersaran. Entonces, Felipe va a Samaria y en Samaria comparte la palabra y hace que la gente reciba al Señor y los bautiza. Pero dice la palabra que no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, Pedro va a Samaria, creo que va con Juan, a Samaria, y él impone manos a la gente y la gente recibe el Espíritu Santo. Esto es muy importante porque Pedro era un hombre que su obra estaba dedicada a lo que eran los judíos, y es tremendo cómo el Señor le muestra que es a todos los judíos, incluyendo los samaritanos. Recuerden que había diferencias entre samaritanos y el resto de la población judía, y aquí eso se rompe. Y es una enseñanza hermosísima que sucede en este punto. Creo que si esto le hubiera sucedido antes a Pedro, él no lo hubiera entendido. Él no lo hubiera podido entender. ¿Sí? Pero aquí lo podía entender y entender que Dios no hace acepción de personas. Igual que no lo hizo con él. ¿Sí? Y creo que la tercera puerta, creo que es la más importante y la que por lo menos más nos atañe a nosotros, es lo que le sucedió a Cornelio. Ese día se marcó el paso en el cual comenzó la conversión de los gentiles, que retrata Hechos 10. O sea, claro que Pedro fue un hombre muy importante. Sin lugar a dudas, Pedro fue un hombre inigualable. Inigualable en todos los sentidos. Las obras que se realizaron a través de él fueron grandísimas. Y como lo vemos, todas las que he mencionado hasta ahora sucedieron en esos 9, 12 años que estuvo en Jerusalén. Ahora, ¿Pedro no cometió errores? No, Pedro sí. Claro que cometió errores. Miren, solo con decir esto, hay una mención que está en Gálatas 2, en la cual Pablo confronta a Pedro. Ya en ese entonces Pedro estaba en Antioquía. Ya Pedro estaba en ese momento en Antioquía. Y vemos que en la iglesia de Antioquía, pues había muchos gentiles. Pedro tenía una muy buena relación con ellos, pero cuando llegan algunos judíos de ley a la iglesia, Pedro se aparta de los gentiles para evitar las críticas. Y Pablo se da cuenta de esto e inmediatamente le cae encima y le dice hipócrita. O sea, en las palabras que están mencionadas en Gálatas 2 está diciendo hipócrita. No puedes hacer eso. Y creo que si esto hubiera sucedido en otras circunstancias diferentes, o sea, antes de todo este proceso con el Espíritu Santo, yo pienso que Pablo hubiera perdido las 2 orejas. Y no hubiera sacado la espada, pero ya Pedro era otra persona. Y no lo menciona la Biblia, pero estoy seguro que con humildad y serenidad su corazón recibió la reprensión que su hermano le había dado en amor. Y entendió que había cometido un error, porque ya era otro Pedro el que había ahí. Entonces, vemos cómo todos los hechos que estoy formulando aquí vinieron a formar lo que fue realmente el carácter de Pedro. Un carácter conforme al Señor, conforme a lo que Jesús fue. Sabemos que el verdadero carácter, o la verdadera definición de carácter, está en la persona de Jesús, que eran todos los temperamentos bajo total control. Ese era el Señor. Y hay muchas definiciones de la palabra carácter. Hace poco en una enseñanza de las enseñanzas de sanidad interior recibimos de parte de Vanessa una amplia definición acerca del carácter. Pero hay una definición que creo que es muy apropiada para este momento que estamos comentando acerca de Pedro. Dice, carácter es la capacidad que tenemos de dominar nuestro temperamento por la acción del Espíritu Santo. Y así es. Creo que la vida de Pedro se cumple esto totalmente. Pedro fue un hombre que caminó toda su vida hasta que murió de la mano de Dios y por la acción del Espíritu Santo. Así lo hizo. Cuando Pedro murió en Roma, murió como un mártir, pero por los expertos sabemos que estaba aún preparado para eso. Estaba aún preparado para morir por la causa de Cristo. Era un hombre totalmente bajo control. ¿Cómo tenemos pruebas del carácter de Pedro? Bueno, creo que este es uno. Sabemos que el Evangelio de Marcos se basó en los relatos que Pedro le contó al evangelista Juan Marcos, que fue quien escribió el Evangelio de Marcos. O sea, y no fue poca cosa, creo que fue muy importante. Porque este Evangelio es un Evangelio especial. Es increíble, ¿no? O sea,
hablamos de que el ministerio de Pedro era el ministerio de la circuncisión y el de Pablo de la incircuncisión. Sin embargo, más de 30 años de la vida de Pedro lo pasó en el ministerio de la incircuncisión, porque lo que tenían eran gentiles, tanto en Antioquía como en Roma. Y el Evangelio de Marcos es un evangelio muy dirigido a los gentiles. Usted lee el Evangelio de Marcos, que es el evangelio más corto de todos. Primero, Pedro se lo contó, pero es un evangelio que guarda total concordancia con los otros 3 evangelios. Absolutamente fiel a lo que dicen los demás evangelios. ¿Sí? Pero es un evangelio que, por ejemplo, no habla de la genealogía de Jesús, no refiere muchas cosas acerca de los comparativos con la ley del Antiguo Testamento. Es un evangelio que está más centrado en las acciones de Jesús y en las enseñanzas de Jesús. A eso se refiere el evangelio de Marcos. Está más dirigido a lo que es la obra del Salvador y su reconocimiento como el Mesías. O sea, a eso se dedica mucho el evangelio de Marcos y es lo que Pedro había aprendido a través de la vida, a través de su vida. Además de esto, sabemos que Pedro escribió 2 epístolas, la primera y la segunda de Pedro. Sabemos claramente que la primera epístola de Pedro pues habla acerca del sufrimiento que estaban pasando todos los que habían tenido que ser dispersados, ¿sí? Todos los que estaban pasando padecimientos por causa de Cristo, y habla acerca del gozo que debemos vivir en medio del sufrimiento. Y aparte de eso, le recomienda a los gentiles, porque son recomendaciones para los gentiles que hay en primera de Pedro, hay esas recomendaciones especialmente para ellos sobre cómo vivir de acuerdo a estos deberes conyugales, o sea, todos los capítulos que uno ve en primera de Pedro, que son tan importantes y que utilizamos tanto en los procesos de sanidad y de aprendizaje en parejas, en fin, tantas cosas. Ahí están relatadas. Y la segunda epístola de Pedro, pues es un llamado a crecer y fortalecer la fe. Porque el segundo de Pedro es uno de los libros que más combate las falsas doctrinas. Recuerde que en ese entonces ya estaban los gnósticos, los arianos, ya había falsas doctrinas, y Pedro es uno de los hombres que más desafió esas falsas doctrinas. Nos llama a crecer y fortalecernos en la fe para poder hacerlo. Y eso es la segunda de Pedro. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Hemos hablado de un hombre básico, un hombre del vulgo, un hombre del pueblo, que Dios lo llevó a ser cabeza de su iglesia en un momento, que de su mano vimos cómo fue expuesta la palabra, vimos maravillas, señales, milagros, un hombre totalmente transformado por la acción del Espíritu Santo, y que yo pienso que nos habla a nosotros. Quizás estamos viviendo una vida llena de errores o tenemos aciertos y errores permanentes, que vivimos un proceso de convicción todavía, ¿sí? Pero si nosotros permitimos que el Espíritu Santo selle nuestras vidas, el compromiso que adquiriremos nos llevará a desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Quiero concluir con un versículo de Primera de Pedro que está totalmente acorde con los tiempos que estamos viviendo, y con esto quiero despedirme. Dice Primera de Pedro 4, del 12 al 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Familia amada, les deseo una feliz noche. Por favor, esperen los links para que entren a sus grupos de hombres y de mujeres. Desde casa, mi esposa y yo les enviamos un inmenso abrazo y le damos la gloria a Dios por la bendición de este tema. Dios les bendiga a todos grandemente.